Helo! Croeso i gwers 3 de Wmes de Gales. Marian dwi. Dwi'n gwylio darg. Dwi'n darllen Carlos Ruiz Zafón. Dwi'n gweithio adra. Dwi'n gweithio adra. Ok. Ayer vimos cómo construir algunas preguntas. ¿Se acuerdan? Estas. Wyt ti'n? Da iawn. Wyt ti'n? Si yo digo el verbo, ustedes hagan la pregunta. ¿Ya? Gwylio. Wyt ti'n gwylio? Da iawn. Darllen. Wyt ti'n darllen? Da iawn. Gweithio. Wyt ti'n gweithio? Gyrru. Wyt ti'n gyrru? Dysgu Cymraeg. Wyt ti'n dysgu Cymraeg? Da iawn. Y las respuestas siempre ydw. Nac ydw. Da iawn. Hoy vamos a añadir palabras a esa pregunta para hacer otros tipos de preguntas con wyt ti'n. Por ejemplo, la palabra en galés para decir cómo es sut. Sut. ¿Aquí? Sut. ¿Cómo estás? Sut wyt ti? Sut wyt ti? Aquí? Sut wyt ti? Da iawn. Sut wyt ti? Sut wyt ti? Da iawn. Para responder a esa pregunta, para decir cómo estamos, podemos decir da iawn. Da iawn. Muy bien. Da iawn. Aquí? Da iawn. Bien. Iawn. 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 Aquí? Iawn. Da iawn. Iawn. Y este. Wedi blino. Wedi blino. Wedi blino. Aquí? Wedi blino. Ok. Da iawn. Iawn. Wedi blino. Si yo pregunto, sut wyt ti? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Sut wyt ti? Da iawn. Preguntan ahora a mí, ¿cómo estoy? Sut wyt ti? Ah, da iawn. Da iawn. Si hay otra persona en la habitación, preguntan a ellos. Sut wyt ti? Sut wyt ti? Da iawn. Otra pregunta que podemos hacer con wyt ti es lle wyt ti? Bueno, lle es dónde. ¿Dónde estás? Lle wyt ti? En el sur de Gales van a decir ble. Ble wyt ti. ¿Ya? En el norte, de donde soy yo, decimos lle. Lle wyt ti. Bueno, el lle es un poco más difícil, creo. Tenemos el mismo sonido acá que en la palabra darllen, que vimos ayer o antes de ayer. La doble L. Darllen. Para pronunciar la doble L, hacemos como una L, pero soplamos a ambos lados de la lengua.
Así. Puesta. Es una letra muy difícil en galés. Bueno, lle, entonces. ¿Dónde? Lle. ¿Dónde estás? Lle wyt ti. Lle wyt ti. Aquí. Lle wyt ti. Si prefieren decir ble wyt ti, dim problem. Está bien. Cada vez que yo digo lle, digan ble. Ok. Lle wyt ti, entonces. Podemos añadir a esa pregunta los verbos que sabemos. Por ejemplo, ¿dónde trabajas? O ¿dónde estás trabajando? Es la misma frase en galés. Lle wyt ti'n gweithio? Lle wyt ti'n gweithio? Aquí. Da iawn. Lle wyt ti'n gweithio? Ok, yo voy a decir el verbo y ustedes forman la pregunta. Ok. Gweithio. Lle wyt ti'n gweithio? Dysgu Cymraeg. Lle wyt ti'n dysgu Cymraeg? Da iawn. Bueno, dwi'n gweithio adra. Y también dwi'n dysgu Cymraeg adra. O a lo mejor pueden decir que están aprendiendo galés online. ¿Cómo sería esa frase? Dwi'n dysgu Cymraeg ar-lein. Da iawn. Vamos a hacer la pregunta con dos verbos más. Verbos más. El primero es hacer las compras, ir de compras. Es en Gymraeg shoppa. Shoppa. Aquí. Shoppa. Es muy parecido al inglés to shop. Shoppa. ¿Dónde haces las compras? Lle wyt ti'n shoppa? Lle wyt ti'n shoppa? Aquí. Da iawn. Shoppa. Y otro verbo, vivir, para decir vivir en galés, es byw. 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 Y la pregunta entonces, ¿dónde vivís? Lle wyt ti'n byw? Lle wyt ti'n byw? Aquí. Da iawn. Lle wyt ti'n byw? Ok. Algunas preguntas para mí. Yo doy el verbo, ustedes hagan la pregunta, ¿ok? Shoppa. Lle wyt ti'n shoppa? Dwi'n shoppa en l'anònima. Ok? Byw. Lle wyt ti'n byw? Dwi'n byw yn Trelew. Gweithio. Lle wyt ti'n gweithio? Da iawn. Dwi'n gweithio adra. Da iawn. Da iawn. Tarea para hoy es encontrar a alguien que habla galés y preguntarles dónde trabajan, dónde viven y dónde hacen las compras. Iawn? Da iawn. Nos vemos mañana. Tan yfory. Tan yfory. Hwyl!